En primer lugar, quería agradecer la invitación a este encuentro. Efectivamente, yo salí del Perú hace 2 años, ¿no? Y no he estado tan cerca a las transformaciones recientes de los sistemas universitarios, el sistema universitario en el Perú. Lo he seguido sin duda. Pero sí tuve mucha participación en un esfuerzo de buscar reorientar el sistema hacia algo mejor de lo que había antes, ¿no? A través del rol de la superintendencia, ¿no? Y ahí, digamos, pensando en gobernanza, queda claro que hay diferentes dimensiones de la gobernanza, ¿no? Y eso quizás es parte de su complejidad, ¿no? Un tema es la gobernanza de las universidades en sí mismas, ¿no? Que por sí son entidades heterogéneas y con mucha participación de las diferentes unidades, las universidades en la gobernanza, y esto varía al interior de los países, entre países. Y de por sí ya la gobernanza de las universidades mismas es un tema complejo en sí mismo, ¿no? Por todo lo que está detrás y porque las universidades son finalmente también organizaciones donde hay política, ¿no? Política universitaria y también política no universitaria. Otra dimensión está vinculada a las organizaciones de universidades, ¿no? Que también existen mucho. Hay muchas asociaciones, organizaciones a nivel nacional, a nivel regional, ¿no? A nivel internacional también aparecen más y más, algunas con más niveles de formalidad que otras, ¿no? Algunas están vinculadas a esfuerzos de los gobiernos, otras más bien a esfuerzos de las universidades, pero, digamos, es otro ámbito de gobernanza y en realidad es el que se piensa probablemente menos, ¿no? Digamos, cómo conviven todos estos esfuerzos de redes de universidades, de organizaciones de universidades a nivel regional, nacional, internacional, y cómo entre ellas pueden encontrarse espacios de complementariedad, ¿no? Digamos, y evitar más bien duplicidades o estar, digamos, lidiando en un mismo espacio, ¿no? Y una tercera dimensión que es la que, digamos, sobre la cual yo quiero referirme más porque es la que he estado más cerca a mi experiencia, es la gobernanza ya del sistema universitario, ¿no? Donde intervienen no solamente las 2 dimensiones anteriores, ¿no? Porque mucho de lo que ocurre a nivel del sistema depende también de lo que decidan las propias universidades y cómo se ubiquen y posicionen. Tampoco puede dejarse de lado para esa dimensión lo que ocurre con las organizaciones regionales que tienen sus, no sé, por ejemplo, esfuerzos de acreditación conjuntas que sin duda van a ser influyentes en lo que ocurre a nivel del sistema. Pero básicamente esa gobernanza más del sistema obliga a pensar otras cosas, ¿no? En relación a las universidades, ¿no? Y ahí interviene el Estado, los estados, ¿no? Su perspectiva sobre la universidad, los actores políticos y sus perspectivas sobre la universidad, ¿no? Que han sido muy activos, ¿no? Especialmente en nuestra región iberoamericana, los actores políticos con P grande, ¿no? Pero también, digamos, las sociedades, ¿no? Que en los últimos años también han ido cambiando muchísimo, ¿no? Y por lo tanto también generando sus propias aspiraciones del lugar de la universidad, el rol de la universidad, las necesidades que tienen de la universidad, algunos grupos de esas sociedades con más voz que otras, ¿no? Digamos, con más
presencia como para influir a nivel, digamos, más político, ¿no? Grupos de interés, ¿no? Sector privado muy activo en Iberoamérica, con mucha, digamos, poder para poder influir en el rumbo que se tome sobre a dónde van las universidades. Otros grupos con menos poder, ¿no? Entre comillas quizás, menos organizados, ¿no? Digamos, los nuevos estudiantes de los sistemas universitarios, ¿no? Que en sí mismos también son bastante diferentes por muchas razones, algunas de las cuales mencionaré después. Entonces, todo eso, digamos la sociedad en sí misma, ¿no? También como un actor importante de esa gobernanza, y finalmente las propias universidades y cómo responden o no a diferentes intereses, presiones, ideas, proyectos que vengan de los estados o de las universidades, ¿no? Algunos sistemas universitarios son más abiertos que otros a incorporar esos sectores, ¿no? en sus propias asambleas, en sus propias unidades de gobierno, ¿no? Hay, digamos, sistemas de gobernanza de las universidades que han ido incorporando actores de fuera de ellas para tener una idea de por dónde vienen las cosas. Pero ese nivel de gobernanza, que no es ni más ni menos complejo que los otros, pero es el que, al cual yo me puedo referir más, sin duda en este momento se encuentran, digamos, yo no podría decir que en la literatura uno encuentra un modelo exitoso de gobernanza, ¿no? Digamos, no hay un juego de acomodos y reacomodos que uno diga, digamos, es el modelo perfecto, ¿no? Es muy cambiante. Bueno, ahorita en relación a los Estados Unidos, que más o menos venía con un acuerdo medio tácito de cuáles son los diferentes roles que ocupa cada quien. Basta que entre una persona con una perspectiva diferente y se remueve todo el sistema, y se mueve todo el sistema inmediatamente, ¿no? Y las universidades empiezan a hablar de autonomía, ¿no? Digamos, temas que estaban más en Iberoamérica, ¿no? Pero ahora están saliendo a defender su autonomía, ¿no? Frente a esos proyectos digamos, vinculados a un actor político, ¿no? En ese contexto, yo creo que una de las debilidades, porque por más que no haya un modelo perfecto, yo creo que sí valdría la pena encontrar algunas ideas de consenso, comunes, o algunas orientaciones o nuevos acuerdos sobre este balance que debería haber entre los estados, las universidades y las sociedades, ¿no? O sea, ese balance, ese equilibrio, digamos, para que las cosas funcionen sin que cada una de estas instancias pierda su espacio, ¿no? Las universidades el suyo, las sociedades el suyo, porque yo creo que es absolutamente legítimo que las sociedades le puedan reclamar a las universidades diferentes temas, y puede ser también legítimo que los estados, en tanto también participan de ese juego de poderes, se pregunten temas sobre la universidad, ¿no? Ese balance es que el que yo creo que ahora no está muy equilibrado, ¿no? Y que creo que sí ameritaría una nueva ronda no sé si de estudios o de posiciones sobre ese equilibrio, ¿no?
hay mucha heterogeneidad, ¿no? Entre los sistemas, cómo se equilibran los sistemas. Yo recuerdo haber leído hace 2 años un trabajo de un investigador español, Jordana, creo que se apellidaba, que comparaba diferentes sistemas universitarios y había, digamos, un rango enorme, ¿no? De mucha diferencia en cuanto a que algunos tenían, digamos, las universidades básicamente se gestionaban a sí mismas, en otras el Estado intervenía más, en otras las sociedades ocupaban roles importantes en la gestión universitaria. O sea, había mucha heterogeneidad, ¿no? ¿Cuál es el mejor modelo? Yo creo que esa es la pregunta, digamos, que ahora me parece que no tiene todavía respuesta. Y una de las principales dimensiones, conceptos que creo que refleja la crisis, de no saber, digamos, cómo reacomodar todo esto, es la falta de claridad sobre el concepto de autonomía, ¿no? O sea, ¿qué cosa es la autonomía, ¿no? Yo le encuentro como una pérdida de sentido, ¿no? No porque no sea relevante, ¿no? Sino porque puede ser utilizada para muchas cosas, ¿no? Y no hay un posicionamiento claro, con liderazgo y con una apertura a nuevas ideas que venga del mundo universitario, ¿no? No es que antes haya habido mucha claridad, ¿no? Porque siempre este ha sido un concepto difuso, ¿no? En su momento fue importante para movilizar políticamente a las universidades, ¿no? Pero como concepto siempre ha sido difuso, pero ahora, digamos, hay experiencias de que puede ser utilizado para asuntos completamente diferentes, ¿no? Para proyectos completamente diferentes, ¿no? Proyectos de una clara orientación universitaria, de calidad, y pueden hablar del tema de autonomía, y otros que básicamente quieren lo contrario, pueden también hablar de la importancia del tema de autonomía, ¿no? Entonces a mí me parece que es esa discusión sobre autonomía, sobre qué significa la autonomía ahora, me parecería muy relevante como un esfuerzo de tratar de tener algunos rangos de buenas prácticas en este equilibrio a nivel de los sistemas universitarios entre las sociedades, los estados y las propias universidades, ¿no? Entonces, es cierto que cada época siempre ha encontrado su modelo preferido de gobernanza, ¿no? Reflejado en un balance adecuado entre la necesidad de la sociedad de tener cierto control sobre la universidad y sus aportes, y la necesidad de la universidad de tener un nivel adecuado de libertad para lidiar con sus propios asuntos, ¿no? ¿Cuál es ese balance? No, la verdad que no lo sabría, o cuáles son esos balances, es algo que creo que ameritaría una discusión importante y la toma de posiciones a nivel regional claras, ¿no? Yo creo que hay mucho consenso sobre la importancia de la libertad, digamos, siempre se habla de una autonomía sustantiva, ¿no? La más originaria, la más vinculada al ADN de la universidad, ¿no? Que es la libertad de cátedra, ¿no? Sobre eso, digamos, creo que no hay discusión alguna, que es algo que debe siempre ser protegido, ¿no? Esa dimensión sustantiva y todos los procesos que están asociados a eso, ¿no? Qué programas quieres, en fin, las características de tus profesores, los procesos de contratación, ¿no? Digamos, todo no puede ser un paquete vinculado a la libertad de cátedra, ¿no? Hay menos consenso sobre la otra dimensión de la autonomía, que tiene que ver con su carácter público, ¿no? O sea, cuál es el rol de las universidades actualmente en las sociedades, en los estados. Sobre eso creo que hay mucho menos, digamos, consenso, ¿no? Y hay, digamos, si puedo hablar un poquito de mi experiencia en este caso, para mí fue muy difícil cuando yo estaba de superintendente
primero convencer, ahí no estaba Carlos en ese momento como rector de la universidad, pero al rector anterior, convencerlo que la regulación no implicaba digamos, un atropello a la autonomía, ¿no? Porque al inicio habían las buenas universidades, ¿eh? Estaban muy distantes de estar convencidas de que era importante ser reguladas, ¿no? Y claro, había un temor ciertamente también legítimo, ¿no? Porque el Estado y los gobiernos son actores políticos, ¿no? Y también velan por intereses que no necesariamente son los que deberían tener las universidades. Y hay esta tendencia a la burocratización, ¿no? que es el gran temor, digamos, de todos los que hemos estado cerca a los proyectos vinculados a la regulación, ¿no? El hecho de que la regulación genere prácticas que en sí mismas se convierten como un otro espacio de definición de cosas, ¿no? Los procesos administrativos, la extrema burocratización. Ayer hablábamos de la acreditación, ¿no? Y toda la cantidad de procedimientos vinculados y uno se pregunta si es necesario tanto, ¿no? Para poder determinar si una universidad cumple con algún criterio que se quiere evaluar, ¿no? Entonces, quizás la inversión más importante que yo tuve de mi tiempo al entrar al puesto de superintendente fue la de convencimiento, ¿no? A las buenas universidades que esto no implicaba que desaparezca su autonomía, ¿no? Separar la parte pública de la autonomía de la parte de la libertad de cátedra, ¿no? Esa separación que es bien sutil, ¿no? Y no necesariamente fácil, ¿no? Fue para mí lo más importante que yo pude lograr al inicio de mi gestión como superintendente, porque me empezaron a apoyar las buenas universidades, ¿no? Si las buenas universidades no te apoyan, en realidad, digamos, no hay esfuerzo político que valga la pena ni siquiera intentar, ¿no? Porque, digamos, estás yendo contra las principales fuentes de ideas. No quiere decir que no se equivoquen, ¿no? Pero tenerlas a todas en contra hubiera sido muy complejo, ¿no? Y otro actor, digamos, interesante, más en algunos estados que en otros, probablemente es la Iglesia, ¿no? Que también fue otro grupo de alta complejidad en la regulación del sistema universitario peruano, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llegué y asumí, venía el Papa Francisco al Perú, ¿no? El Papa anterior, ¿no? Y a la semana me convoca el presidente a una reunión diciendo que tenemos que resolver este problema con el Vaticano, ¿no? Entonces yo decía, ¿cuál problema, no? Y era que las universidades de la Iglesia, que en el Perú son muchas, con diferentes niveles de vinculación, se oponían a la regulación por el concordato que existía, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos un concordato? No podemos tener un Estado que nos regule a nosotros, porque nosotros somos un Estado diferente. Y a mí me pareció un caso excepcional, ¿no? O sea, qué interesante, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Habían dos estados, ¿no? Y claro, creo que otra decisión importante fue sacar a los abogados de esa conversación. Porque los abogados del regulador, los abogados del presidente y los abogados no tengo nada contra los abogados, pero en ese momento sentíamos que estábamos entrando en un problema de leyes. Y yo que era mi primera semana, o sea, yo no había tenido ninguna experiencia de gestión pública anterior, o sea, yo decía, efectivamente, lo escuchaba a unos y tenía razón, lo escuchaba a otros y tenía razón, o sea, todos tenían razón, ¿no? Y eso no se iba a poder responder administrativamente, ¿no? Había que convencer, ¿no? Y
felizmente en esa época también hubo una generación, digamos, no generación, porque un grupo de padres con liderazgo, uno de ellos ahorita es el Papa, que quiso escuchar, ¿no? Y quiso escuchar y quiso entender que efectivamente esto era importante, no les íbamos a quitar los bienes de la iglesia, que era el gran temor, ¿no? Nos están investigando para quitarnos. No, no, tranquilo. O sea, queremos saber en qué se usan los recursos, ¿no? Nada más, ¿no? Y más bien, tanto de ese grupo de la iglesia como estas universidades buenas, apoyaron a la reforma de tratar de limpiar un poco el terreno, sacando a las universidades digamos, de muy poca calidad, ¿no? Llegaron a ser como 50, ¿no? Pero sin ese apoyo político, sin esos actores importantes del mundo universitario, de la sociedad, digamos, la sociedad civil, no sé si se le puede llamar a la iglesia, no hubiéramos podido avanzar, ¿no? Los especialistas del Estado estaban en su propia lógica administrativa, ¿no? Y hay que avanzar, ¿no? Y yo no venía de ahí tampoco, ¿no? Entonces yo no quería, digamos, empapelar a las universidades porque, claro, lo que venía era un proceso sancionador a una universidad de la iglesia por haberse negado a participar de un proceso de supervisión. Hubiera sido, imagínense, o sea, mis primeras semanas de gestión pública hubieran sido, pues, enfrentamiento con el Vaticano, ¿no? Era una locura, ¿no? Y fíjense que tan importante fue ese convencimiento, que es lo que creo que ahorita no hay, ¿no? Ponernos de acuerdo sobre ya hasta dónde llega cada uno, que las universidades las universidades católicas de ese grupo, ¿no? Decidieron ellas mismas apoyar, por ejemplo, el que salgan del grupo de universidades católicas una universidad que nació con el logo de ser, bueno, ahora puedo decir el nombre, me imagino, ¿no? La Universidad Los Ángeles de Chimbote, que nació, digamos, de la iglesia, pero luego se convirtió en una fábrica de estafas y lavados de dinero y producción de gente de muy mala calidad. Pero lo interesante del proceso y del convencimiento que ahora no existe, creo, es que lo hicimos con apoyo de los propios miembros de la iglesia de ese momento, ¿no? Entonces, hay que reequilibrar, ¿no? Hay que pensar, hay que reposicionar nuevamente el lugar de cada uno. Y por ejemplo, ¿no? La creación de universidades, ¿no? Que yo creo que es uno de los espacios más interesantes de la gobernanza, ¿no? ¿Quién decide que se creen más universidades y por qué, ¿no? Y este es un tema muy, muy global, ¿no? O sea, ¿cómo se decide la creación de las universidades? Actualmente es básicamente política, ¿no? Son grupos políticos que deciden, digamos, que es importante por razones de posicionamiento de una determinada región de un país, de darle más peso digamos, la presencia de académicos que no tengan que ver con las capitales, y por lo tanto es importante crear universidades en diferentes puntos del país, ¿no? Uno diría que esa es una pretensión legítima, ¿no? A nivel global hay mucha heterogeneidad en cuanto a la culminación de la secundaria. Nosotros en Iberoamérica estamos bien avanzados, hay otros, no sé, hablábamos ayer de África, digamos, la tasa de culminación de secundaria es muy baja y por lo tanto tienen un problema diferente, pero nosotros en Iberoamérica, por hablar, digamos, de un grupo de países,
tenemos un problema de la culminación de la secundaria. O sea, no de que no que no se culmine, sino que se culmina y luego viene, digamos, la pregunta de qué es lo que va a ocurrir con esos estudiantes, ¿no? Entonces sí es una pregunta legítima la del acceso, ¿no? Durante mucho tiempo reciente había una enorme preocupación por la calidad, muy legítima, ¿no? Y muy importante y no concluida. Pero los temas de acceso son también importantes. Entonces uno podría decir que es legítimo que estos políticos quieran darle acceso a más estudiantes, ¿no? Pero en realidad sabemos que lo que básicamente conduce todo eso es presencia política, ¿no? Porque intereses regionales vinculados a algún elemento político. Y esas propuestas de ley digamos, llegan a la aprobación, ¿no? O sea, digamos, se aprueban con mucha facilidad. Creo que en el Perú últimamente ha habido una legislación, 50 universidades, creo, nuevas. 59 universidades nuevas, ¿no? ¿Quién discutió? ¿Alguien discutió dónde ubicarlas? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué dicen los propios actores regionales? Para ellos no hubiera sido más interesante que se amplíe la oferta de las buenas universidades ya existentes, ¿no? En lugar de crear una nueva universidad, ¿no? Y claro, yo recuerdo que una de las dificultades más grandes que tuvimos también en el proceso de reforma fue qué hacer con esas universidades regionales que se habían creado, pero que funcionaban en lugares que eran una vergüenza pública, ¿no? O sea, que no había local para que se enseñe, no habían profesores para que dicten los cursos, los estudiantes básicamente perseguían, digamos, al alcalde, ¿no? Muchos de ellos, porque claro, ¿no? ¿Quién ponía la cara por esas creaciones que se habían dado? Nadie, ¿no? Entonces, claro, fueron 50 universidades que se cerraron, pero casi 150 filiales de universidades que también se tuvieron que cerrar con toda la complejidad que eso significa, ¿no? O sea, era ir a la localidad regional, explicarle a las familias y a los autores políticos que no era viable el proyecto que están teniendo en este momento, que no hay recursos, no hay presupuesto, no hay nada, no van a terminar lamentablemente sus estudios, y que teníamos que ver la manera de trasladarlos, porque claro, no se trata de dejarlos en la calle, en los estudiantes, que es otro gran problema, sino ver qué hacemos con esos que ya habían estado de una u otra manera incorporados al sistema, ¿no? Entonces, claro, cuando los políticos crean universidades, no piensan en lo que significa la gestión de una buena universidad, ¿no? Y en muchos de estos países donde ha habido esta creación de universidades, básicamente lo que termina ocurriendo es una retracción de los fondos ya existentes para las buenas universidades públicas para poder distribuirlos con estos nuevos estas nuevas creaciones que habían, ¿no? Entonces, claro, esa es una pregunta que para mí, por ejemplo, ameritaría tomas de posición, ¿no? O sea, a ver, el grupo XYZ considera para crear una universidad deberían cumplirse estos requisitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que sean como, no sé si estándares que se puedan compartir regionalmente, ¿no? Y entrar al debate público, ¿no? Con una propuesta de ese tipo, podría ser interesante. Otra gran pregunta, digamos, que está mi hora está por acá. Entonces, me voy. Avanzó rápido el tiempo. Otra gran pregunta es el lugar de la investigación, ¿no? Claro,
y ahí yo también tengo mi propia autocrítica, ¿no? En los procesos de reforma de la calidad que nosotros impulsamos, un claro diferenciador que teníamos, porque no había tantos indicadores objetivos, ¿no? Para poder decir esta universidad tiene algo y esta universidad no tiene nada, ¿no? Era su perfil de investigación, ¿no? Cuán incorporada está la investigación, ¿no? Claro, lo cual lo sigo pensando como importante, ¿no? Porque no solamente es no en la idea de crear universidades de investigación, porque eso creo que es un 1% de todas las universidades, son universidades de investigación, o sea, no vamos a regular pensando en el 1%, ¿no? Hay que pensar en todo el resto, ¿no? Pero claro, creo que de una u otra manera no se le dio la legitimidad que podría haber tenido a otros esfuerzos buenos, de calidad, vinculada, por ejemplo, a buscar una mejor inserción profesional de los estudiantes, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro reequilibrio, ¿no? Que habría que hacer, ¿no? Sobre todo ahora que sabemos que tenemos estudiantes que son muy diferentes de lo que habían antes, ¿no? No solamente por los... digamos, un poco lo conversábamos en el examen que Carlos tiene que dar el miércoles, ¿no? Sobre el manejo de términos que probablemente en épocas anteriores hubiera sido más fácil para los jóvenes, ¿no? Pero ahora efectivamente tenemos jóvenes muy distintos, ¿no? De los que habían antes, y yo pienso, por lo que he podido ver, ¿no? de estos años que estoy también en el cargo que estoy teniendo, yo no les veo digamos, no veo que estén buscando la universidad con la misma angustia y ansiedad que se buscaba antes, ¿no? O sea, yo veo que si es que les llega un curso, digamos, de rápida aplicabilidad para su futuro laboral, podrían encontrar, digamos, más interés en eso que en pensar en la universidad, ¿no? Entonces son estudiantes muy distintos, con proyectos muy diferentes, por no hablar, digamos, también de edades muy distintas, ¿no? La presencia mayor de adultos, creo que en Estados Unidos casi 40% de la población estudiantil es población mayor de 24 años, ¿no? O sea, digamos, distinto de lo que había en épocas anteriores, ¿no? Y por lo tanto es un sujeto diferente, ¿no? Y bien ameritaría hacerse las preguntas sobre cuánto efectivamente los modelos universitarios que se están teniendo ahora están pensando en ese actor, ¿no? En el sujeto estudiante, ¿no? En lo que ellos están ahora pensando, necesitando, ¿no? Más que en la propia organización, ¿no? Porque las universidades tienden a pensarse en relación a ellas mismas, lo cual es normal, pero yo no sé qué tanto se está poniendo el eje en tratar de entender bien qué es lo que estos nuevos jóvenes están buscando, ¿no? Y, por ejemplo, es importante, algunas universidades han ido variando hacia el modelo de competencias, ¿no? Para más claramente darle el rol importante a los aspectos vinculados al desarrollo de habilidades, ¿no? Para los jóvenes, pero yo no sé qué tanto esto está claramente posicionado, digamos, al igual que, por ejemplo, la idea de una universidad que también forme adecuadamente a los estudiantes para su futuro laboral, ¿no? Con todo lo que eso significa, ¿no? No lo sé, ¿no? Yo recuerdo, digamos, que hasta unos años atrás era muy difícil en las misiones de las universidades importantes darle un lugar relevante al tema de la inserción profesional, ¿no? La importancia de la inserción profesional. Y hay algunas buenas prácticas de
ahora en ese tema, ¿no? De cómo, bueno, introducción de modelo de competencias efectivamente ayuda. Yo creo que es una respuesta importante para ese tema, ¿no? Entonces, lo que yo quería comentar ahora, y quiero terminar con otro conjunto de ideas, es que a mí me parece importante tener una pausa para pensar en estos modelos de gobernanza y lanzar algunos estándares importantes de grupos como este, por ejemplo, ¿no? Sobre algunos temas concretos, ¿no? Cómo se deben crear universidades, ¿no? Cuál debe ser el rol de la investigación, algunas buenas prácticas de la regulación que no vulneran la autonomía, ¿no? Algunas malas prácticas también, ¿no? de autonomía que más bien vulneran el derecho a la educación. En fin, hay muchas áreas de posicionamiento abiertas, ¿no? El lugar de la investigación, ¿no? Cuánta investigación deben tener las universidades, cuál es la importancia de un modelo profesionalizante para definir una buena universidad, ¿no? Todo eso yo creo que está en discusión, ¿no? Otro tema que me parece, y con eso termino, que me parece importante, y acá me voy a poner el gorrito UNESCO, tiene que ver con las metas de las ODS, los 3 idiomas, que es los objetivos de desarrollo hacia el 2030, ¿no? Que bueno, como ustedes me imagino saben, el 80% de los países está fuera de su cumplimiento en la actualidad, ¿no? O sea, es un gran problema, ¿no? Pero tienen, en relación a las universidades, hay ¿cómo se llama? Un indicador, ¿no? Que me parece bien importante y que yo no lo veo tan, digamos, tan presente, digamos, en nuestra vida universitaria, ¿no? Y que más bien podría ayudar a legitimar, avanzar en modelos de gobernanza, digamos, nuevos, ¿no? Y donde se convoca a los países a desarrollar sistemas de educación superior que reconozcan formas diferentes de aprender y crear trayectorias flexibles, ¿no? La idea de apostar por la flexibilidad, ¿no? Entonces, otro elemento que me parece importante, deberían empezar a considerar más claramente como gobernanza, ¿no? Actualmente las universidades, es cuál es el rol de la flexibilidad en sus modelos, ¿no? Porque sabemos que más bien se tiende a, bueno, lo digo, la regulación que nosotros impulsamos de calidad no estaba en esta línea de la flexibilidad, no estaba más bien, para hacer un buen currículo tienes que demorarte tantos años, para hacer una buena universidad tienes que tener esto. Había mucha desconfianza porque había sido un espacio apropiado por las malas universidades hacia la educación a distancia, ¿no? Creo que el 80% de las universidades que se cerraron tenían programas de educación a distancia que eran malísimos, no eran cualquier cosa, pero eso no deslegitima la educación a distancia, ¿no? Entonces, y luego el COVID, como que esto se ha reordenado, ¿no? O sea, las universidades le han dado un valor diferente. ¿Cuál es el nuevo arreglo? Y bueno, hay discusiones de si 30% debe ser a distancia o 80% a distancia. Yo creo que eso, por ejemplo, está todavía abierto, ¿no? Como tema de discusión, ¿no? Entonces el tema de la flexibilidad, ¿no? Y hay tres componentes de esa flexibilidad, y el instituto, el IPE, donde yo trabajo, el Instituto Internacional de Planificación Educativa, ha venido desarrollando ideas políticas asociados a esos tres elementos que pueden ayudar a introducir flexibilidad en la gobernanza de los sistemas universitarios. Uno primero es cómo los mecanismos de entrada a la universidad, ¿no?
Y claro, nuevamente la política tiene un mensaje, ahora está en la idea de ingreso libre, ¿no? Nuevamente es otro tema de agenda pública, política, ¿no? Otros en su momento fue el examen único, ¿no? En realidad lo que la evidencia te muestra es que lo mejor es combinar, ¿no? Diferentes mecanismos de admisión, ¿no? Entonces, ese tema, ¿no? En relación a ese tema, ¿no? Políticas diferenciadas de admisión, ¿no? Dándose cuenta que países donde la entrada ha sido única no son necesariamente aquellos que, por ejemplo, han logrado mejorar la equidad en el acceso a las universidades, ¿no? Sino más bien son los modelos diferenciados. Entonces, mecanismos de ingreso. Luego el segundo elemento es la flexibilidad para la transferencia, me está jugando un rol para la migración de un programa a otro, de una universidad a otra, de una modalidad a otra, ¿no? Ese es otro gran tema, ¿no? En el que yo veo que las universidades están, digamos, aún no reaccionando digamos, como sistema, ¿no? Con la velocidad que se requeriría, ¿no? Por ejemplo, microcredenciales, ¿no? Claro, ahorita hay mucha, ¿no? Hay una modita de microcredenciales por ahí dando vueltas, ¿no? ¿Cómo se posiciona la universidad frente a eso, ¿no? Suplemento al título, ¿no? De absoluta importancia, ¿no? A mí me parecía, cuando lo escuché por primera vez, claro, los jóvenes van a poder tener en su grado un mayor detalle de cuáles son las competencias que han adquirido y eso les va a facilitar una mejor vinculación con el empleador, ¿no? Pero creo que no se ha avanzado casi nada, ¿no? En relación a estas ideas, ¿no? Que es una manera de seguir teniendo liderazgo, porque yo creo que las universidades tienen que liderar este choque, digamos, estos desbordes con una propuesta distinta, ¿no? No podemos dejar que esto lo reordene los proveedores privados, ¿no? Que, como ustedes entenderán, están muy activos, ¿no? En relación a cursos cortos, ¿no? O sea, la universidad tendría que, ¿no? Decir, oye, vamos a ordenar esto, vamos a seguir viendo el liderazgo, vamos a incorporar estas modalidades flexibles, estas alternativas a los estudiantes desde ahora a través de estos mecanismos, con estos mecanismos de regulación de la calidad, porque claro, hay programas y programas, ¿no? En fin. Y un tercer elemento es cómo las universidades ayudan a una mejor salida del sistema a los estudiantes, ¿no? Entonces, en algunos países, por ejemplo, ya el tema de los programas duales está muy fuerte, ¿no? Y la verdad, son alternativas interesantes, ¿no? De aprender. Claro, en su momento uno las veía, veo un cierto recelo, pero yo veo los jóvenes que he conocido, ¿no? En Francia y que están en programas duales, los veo le dan sentido a su formación, ¿no? O sea, realmente están mucho mejor conectados que otros jóvenes que he conocido, que están pensando que van a escribir para su tesis, ¿no? Lo cual también es importante, pero los veo, digamos, esto es absolutamente anecdótico, ¿eh? No, o sea, no estoy, acá no hay ciencia, pero la observación, ¿no? Los veo con menos sentido, ¿no? Los veo como, ¿para qué me sirve todo esto, no? O sea, ¿qué voy a sacar de todo esto, no? No digo que uno sea mejores que otros, simplemente digo que los veo a uno más, ¿no? Con más sentido, no pensando en que van a ganar plata, ¿no? O sea, no porque están monetarizando, ¿no? Su formación universitaria, sino porque realmente le dan sentido, o sea, la idea del sentido, ¿no? Que yo estudio, para esto era, ya, ok, versus los otros, que yo, la verdad que los veo, incluyendo mi hijo, ¿no? Lo veo como que no sé para qué me sirve todo esto, ¿no? Entonces,
claro, no, yo no quiero decir que hay que hacer que todo sea, digamos, mirar al empleo, ¿no? O sea, yo digo, lo pienso en términos del balance, ¿no? De pensar en mecanismos de gobernanza, de regulación de la calidad de eso que tiene sentido para los jóvenes que estudian, ¿no? Y que hay que comenzar a introducir con mucha más fuerza, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en su momento había mucho, digamos, hace 10 años uno miraba estas transferencias de institutos a universidades, no las miraba muy bien, ¿no? Porque claro, era una manera fácil de entrar a la universidad, ¿no? Pero en realidad es un mecanismo diferente de acceder a la universidad, ¿no? Y creo que es absolutamente legítimo pensarlo, ¿no? Desde la universidad, ¿cómo incorporo, digamos, con mecanismos de calidad y todo eso a jóvenes que vengan de institutos, ¿no? A la universidad, ¿no? Bueno, toda la experiencia de los colleges en Estados Unidos, digamos, es eso, ¿no? Buena parte del ingreso a las universidades vienen de estas experiencias no académicas, más tipo institutos técnicos, ¿no? Que son los colleges, ¿no? Nosotros no se ha legitimado tanto ese mecanismo, ¿no? Entonces, bueno, eso eran algunas de los temas que yo quería comentarles. Yo creo que hay ahora un espacio grande para estas reflexiones, estas discusiones. Creo que es importante que las universidades piensen en estos mecanismos flexibles y generen sistemas de gobernanza para regular ese espacio y que no nuevamente ocurra lo que ocurrió en los 90 con la educación a distancia, ¿no? Que por ausencia de regulación lo agarraron los privados, lo hicieron muchos muy bien, pero la gran mayoría muy mal, ¿no? Entonces hay que mirar eso con cuidado y tratar de construir una gobernanza, digamos, que genere confianza, ¿no? En los tres actores importantes, ¿no? El Estado, la sociedad y las universidades. Yo siempre pensé que la regulación era inversamente proporcionada a la confianza, ¿no? Cuando hay mucha confianza entre los tres actores, tú no necesitas tanta regulación, ¿no? Cuando más bien has tenido un sistema desordenado, ¿no? Como fue lo que nos vino de los 90, de los 80 en esta región, ya la cosa cambia, ¿no? Pero la regulación tiene que tener sentido y por lo tanto, si tú tienes buenos sistemas universitarios, si tú tienes confianza, o sea, no la necesitas, ¿no? Con la intensidad que se necesita en los lugares donde más bien ocurre todo lo contrario. Bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Tenemos tiempo para preguntas. Entonces, abrimos el turno para las preguntas. De todas maneras, pediría que de pronto se puedan presentar con Martín. Nicolás Samaniego de Ecuador. Bueno, muchas gracias desde tu experiencia de diferentes campos que has estado abordando. En el caso de Perú, por estar al lado, tú dices y te felicito que afrontaste como superintendente el cierre de universidades. Posiblemente, y ahí vendría como prioridad, ¿por qué no se está activando políticamente la creación de estas malas universidades? O sea, está indiscriminadamente el tema legal para poder hacerlo, no sé cuál es el mecanismo, pero más bien en vez de cerrar, tener una política y una legislación que te permita que no puedas crear indiscriminadamente las universidades. Creo que es una de las tareas, ¿no?, que se puede ir generando desde aquí, ¿sí? Tú te referías también, desde tu experiencia, qué es una universidad buena y qué es una universidad mala, dentro de lo que hablabas, no sé, en tus términos, o sea, me quedé con eso. Y también te referiste a que en algún momento el sistema de educación superior sí estuvo adecuadamente acomodado.
¿Cuándo y por qué? O sea, más o menos son ideas para ir aterrizando un poco desde tu criterio en Iberoamérica esos posicionamientos. ¿Ahora? Sí, son preguntas. Bueno, no, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, en realidad el objetivo de la regulación no era cerrar universidades, sino el objetivo era tener universidades de calidad, ¿no? No, de mínimos de calidad, ni siquiera de buena calidad, ¿no? Pero en ese proceso había que tomar decisiones sobre las otras, ¿no? Pero efectivamente, en ese momento nosotros teníamos una ley que era la ley de moratoria, que impedía la creación de universidades. La gran pelea de los congresistas y muchos actores vinculados a las malas universidades era eliminar la moratoria para crear. Entonces, la moratoria se eliminó, como nadie pensó en lo que tú bien señalas, y yo estoy de acuerdo, que es, oye, pongámonos de acuerdo sobre la creación de universidades, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tener como mínimos para crear una universidad? Eso no existe y ha ocurrido lo que está ocurriendo ahora, ¿no? En muchos lados, ¿no? Y yo sí creo que ese es un gran espacio de discusión, de conversación, ¿no? Donde se pueda plasmar, digamos, modelos con la heterogeneidad que ahora creo que es más importante reconocer puede haber en términos de lo que es una buena universidad, ¿no? Yo, digamos, lo que yo decía, ¿no? En el momento que nosotros hicimos todo esto, la mirada era universidades, era como que las que nos guiaban en las universidades de investigación, ¿no? Era mirar, ese era el modelo, ¿no? Yo sinceramente ahora dudo, ¿no? Además, viendo demográficamente, es nada, ¿no? O sea, no tiene ninguna relevancia social, ¿no? Entonces, ¿cuál es el otro modelo? Yo creo que eso es algo que hay que pensar, ¿no? Cómo la universidad, cómo pueden convivir con calidad proyectos que efectivamente incorporen temas de inserción al mercado laboral, ¿no? Que convivan bien con otras modalidades sin perder la legitimidad académica, ¿no? Que realmente estén mirando lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? Yo creo que ese es otro gran espacio de discusión. Yo no veo ahorita que eso se esté dando con la intensidad que debería darse, ¿no? A mí me parece que si es que las cosas continúan como están, podría llegar a ocurrir algo como lo que ocurrió en los 90, como decía, con una presencia muy grande de proveedores que no están pensando en la calidad, sino en responder a una demanda que existe, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que acaban la secundaria y no le están encontrando mucho sentido a las cosas. Y nuevamente habría que tener una regulación para regular ex post todo eso. Yo creo que es, digamos, mirando el pasado, mejor es anticiparse, ¿no? Con una buena regulación de todos esos mecanismos flexibles que deberían proponerse, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo añadir a la pregunta que hacía antes? Para ti, ¿podrías ponernos algunos ejemplos o de casos que tú te has encontrado de buena formación a distancia versus, todos sabemos lo que es una mala formación a distancia, o podemos tener idea, pero ¿qué distingue una buena formación a distancia de una mala formación a distancia en las universidades que se dedican a esto? Yo creo que las universidades han aprendido mucho después del COVID, ¿no? Y las universidades líderes, ¿no? Entre ellas nuestra universidad, ¿no? O sea, la respuesta, digamos, que se tuvo que dar al cierre transitorio de las instituciones de educación superior hizo que buenas universidades con sus criterios se metan con más intensidad a promover la educación a distancia, y creo que eso ayudó mucho. A ver, para mí, ¿qué es lo que no había antes? O sea, no era fácil identificar quiénes eran los profesores, ¿no? O sea, ¿quién finalmente es el que impartía la docencia, ¿no? Buenas universidades de distancia son universidades que tienen buenos programas de tutoría,
¿no? El acompañamiento al estudiante. Yo creo que eso también es un criterio diferenciador, y ahí, claro, ahí viene el problema de la escala, ¿no? O sea, cuántos tutores necesitas para la cantidad de estudiantes que tienes, pero me parece que eso es otro elemento importante, ¿no? Ahora, el hecho de que una universidad promueva, se dedique a la educación a distancia, no significa que no tenga un claustro de docentes, ¿no? Importantes, visibles, ¿no? Que estén produciendo innovaciones en investigación, en campos vinculados a temas de ciencia, ingeniería, ¿no? Eso es lo que nosotros no encontramos, ¿no? ¿Quiénes eran los profesores, ¿no? ¿Cuál es el claustro de esta educación a distancia, ¿no? Entonces creo que ahí hay tres elementos que para mí son diferenciadores, ¿no? O sea, habría que ver cómo está ahora la situación en este momento, ¿no? Pero me acuerdo que eso era un poco lo que encontrábamos, ¿no? Yo digo, una Universidad de Guanajuato, México. Gracias por todas las reflexiones importantes desde tu experiencia. Yo creo que están en el centro de la discusión, para hacer. Yo tengo dos puntos. Uno, el número de instituciones, cómo crearlas, ¿no? Yo creo que en la mayoría de nuestros países es un proceso eminentemente político, ¿no? Muchas veces de posicionarse de quien está en el poder directamente. Yo creo que no estamos cuidando la calidad bajo ninguna circunstancia. Quienes ya tenemos alguna calidad o un margen amplio de calidad se tiene que mantener, pero sin dinero no es posible. Hay una cantidad impresionante de nuevas instituciones y el tamaño de la sábana es el mismo. Entonces te estás peleando por más gente, los mismos recursos, entonces evidentemente no estás satisfaciendo, no estás fortaleciendo pues, la calidad de lo que tienes que cuidar. Y estamos cuidando los números. Entonces, cuando estamos, y al mismo tiempo que cuidamos los números, vamos a descuidar el futuro, el presente y el futuro. ¿Cómo se ve con estas historias? Muchas universidades, en este momento la presidenta del país está pensando en que en el año 2030 haya una cobertura para educación superior del 55%. Esto implica aproximadamente 1.200.000 o 300.000 nuevas plazas para la educación superior. Y la pregunta, y si bien podemos estar de acuerdo con el rol de la educación en los cambios de vida personales y también para el desarrollo y el crecimiento de los países, yo coincido con esta postura, es la propia. Pero la pregunta es, ¿dónde, con tanta creación de instituciones, con o sin calidad, dónde van a estar nuestras generaciones en el futuro? Cuando estamos cuidando solamente cómo va a ser la formación, pero ¿dónde van a trabajar? ¿Dónde está esa preocupación que difícilmente se escucha? Se escucha la preocupación actual, las acciones inmediatas, pero no estamos pensando en el largo plazo. Entonces, estas millones y millones de jóvenes en todo el mundo, ¿dónde se van a posicionar? Ya sé que hay una transformación laboral, la misma inteligencia artificial va a quitar muchos de los empleos actuales, pero va a generar muchos otros, y lo vinculo también pues, con la charla ayer, de la educación para toda la vida. Pero ¿cómo estamos preocupándonos con esto, ¿no? Me parece que esto también tendría que estar en el centro de la discusión, pero no para 2030, sino de manera inmediata, y ya vamos tarde, ¿no? Porque también creo en el sistema, y seguramente mi deformación como economista me lo dice, que el mercado es inteligente y selecciona a los más capaces, ¿no? Un poquito como la teoría evolucionista. Pero ¿cómo hacerle las instituciones cuando hay una gran cantidad de personas, sobre todo a nivel político, que no ven esto, que están preocupados por el hoy, por lo que voy a hacer y los resultados que voy a entregar en mi periodo, ¿no? Entonces es una, la Secretaría es una preocupación. Sin duda. No. Tú y bueno, las dos. Sí, claro. Y después tú. Sobre la reflexión que hacía sobre la autonomía,
universitaria, bueno, siempre tiene dos sentidos, y tocó vivir los dos. Uno es cuando soy responsable de una universidad, la autonomía significa algo. Pero cuando soy la autoridad responsable de regular, la autonomía significa otra cosa. Y creo que lo que deberíamos llegar es, lo correcto es un multilateralismo. No es la visión que tenga yo, y sin importar en qué silla estoy sentado. Un poquito con la visión de John Rawls, del velo de la ignorancia. Deberíamos llegar a un esquema donde esa definición de autonomía pudiera ser algo que sea aceptable por mí, poniéndome el velo de la ignorancia, sin saber si soy el rector de la universidad, los profesores, los alumnos que van a recibir el beneficio o la autoridad que recurre. Y que juntos nos pusiéramos de acuerdo en ese conjunto de criterios. Porque concuerdo, o sea, siempre los extremos son muy claros. Tenemos varios casos de universidades que ni instalaciones, ni profesores, ni a veces ni siquiera autorización legal para emitir títulos. Pero también tenemos el caso ahorita muy claro de Estados Unidos, donde está recortando el dinero porque no está de acuerdo con sus políticas de diversidad e inclusión. Entonces, creo que la parte clave es que juntos definamos cuáles son esos criterios razonables, pero no desde mi posición actual, sino de veras tratando de ponerse el velo de la ignorancia, algo que yo pudiera aceptar correcto estando en cualquiera de las sillas, siendo el alumno, siendo el profesor, siendo el rector o siendo la autoridad que regula, ¿no? Y creo que se requiere mucho más diálogo entre las partes para llegar a algo, un elemento de consenso importante que pueda normar este tipo de cosas. Sí, yo quería reflexionar sobre lo siguiente. Yo creo que cuando se habla de educación superior hay que meter la variable demográfica y la variable productiva y realmente en qué país estamos, cuántos jóvenes tenemos, esos jóvenes, qué natalidad tenemos, si tenemos muchas más universidades que no. Pero yo quisiera también hacer referencia a sistemas que están sobreregulados y sistemas que están poco regulados. Si uno se va, por ejemplo, a Alemania, es un sistema súper regulado, pero tiene la Fachhochschule o la Hochschule, donde obviamente tú ahí no puedes obtener un doctorado, pero a tus profesores sí se les permite hacer doctorado por las grandes universidades, ¿no? Es decir, hay diferentes tipos de educación superior, no voy a llamarlas las universidades, ¿no? Hasta determinado momento tú puedes dar un título universitario, pero tú no estás autorizado a tener un máster o a tener un doctorado. O si te vas, por ejemplo, a California, también muy regulado, ¿no? Tiene el sistema de California, ya tiene 11 universidades públicas que dan doctorado, pero después tiene el California State, ¿no? Donde la más que llega a esa máster. Es decir, yo creo que hay lugar para licenciar diferentes aproximaciones a diferentes tipos de universidades. No todas las universidades pueden hacer investigación, ni cubrir los deseos individuales, esto de aprender, porque no hay dinero. No hay dinero para fundar 200 universidades de investigación, igualmente, pero eso tiene que tener una base importante y poco a poco ir subiendo. Y obviamente me vuelvo al modelo alemán. El modelo alemán, los estudiantes no pueden ir donde ellos quieran. En función de sus méritos académicos, entran en una vía rápida a la universidad o una vía lenta, tienen pasarela, y todos se pueden encontrar fácilmente cubiertos. Uno termina la universidad con 22 y otro termina la universidad con 26. Y tienen unos tipos de aprendizaje. Quiero decir, yo no sé si estos modelos son vigentes hoy en día o podrían ser vigentes, hay que evolucionar porque hay otras técnicas, pero yo creo que tenemos mucho de lo que aprender. Los sistemas que han funcionado razonablemente bien son sistemas ricos, obviamente, un sistema con una protección importante, pero para terminar, yo creo que hoy en día hay que mirar la demografía del país. No es lo mismo crear universidades, ayer hablábamos el rector y yo, en países donde tienen un 0.9 por hijos, donde tienen un 4 o un 5, porque hay que cubrir las necesidades de medio y largo plazo, ¿no? Y darle entradas a actores que sean serios, no actores que quieran vender un título que no te sirve para nada. Y diferenciar el tipo de universidades e ir licenciando universidades a lo largo del tiempo en función que van demostrando que realmente son serias o buenas, entre comillas, ¿no? Hay mucho que hacer, ¿no? Pero también tenemos aprendizajes que nos pueden ayudar. Sí, de acuerdo. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta?
Último un Sí. comentario, chiquito. Uno, la primera es que lo de la autonomía en sentido poliédrico, inconscientemente se excluyeron a los políticos, ¿no? O sea, habló de universidad, hablaste de universidad, hablaste de autoridad y hablaste finalmente de Estado. Pero los políticos estaban fuera. Y justamente lo que estaba presentando Martín es que quien distorsiona, y lo decía la doctora, en realidad es el interés político, la politiquería, digamos, ¿no? Que transforma el sentido de autonomía. Eso es una cosa. Y lo segundo es, pensando en términos demográficos, cada vez hay más chicos que deciden que no quieren ir a las universidades, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a dónde van? Es verdad que hay un proceso, hay una baja en la tasa de natalidad de los estudiantes, ¿no? Pero ¿qué hace hoy día? ¿Por qué las universidades están perdiendo atractivo para los estudiantes, para los jóvenes en general? Sí. Y en ese contexto, ¿cómo evalúas la oferta de formación técnica? Porque muchas veces los institutos están sirviendo como el espacio en el que los estudiantes que terminan secundaria finalmente prefieren hacer una formación técnica de calidad que les asegure trabajo y que les asegure una remuneración con menos dificultades que muchas veces que las universidades. No, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han comentado. Yo creo que, pensando en el tema de las pasarelas, ¿no?, que mencionabas, sí. Eso es, digamos, una buena regulación debería pensar cómo, es lo que yo decía, ¿no?, las transiciones, ¿no?, las modalidades de un lugar a otra, de los buenos institutos en sí mismos son una finalidad importante. Lamentablemente nuestro modelo de superior ha sido muy universitario, ¿no? Lamentablemente, digo, sino en perjuicio de los institutos. Los institutos han quedado en algunos lugares más olvidados que en otros, ¿no? Pero yo creo que yo un poquito pensando, yo creo que el futuro de la universidad va a depender mucho de qué es lo que va a pasar con los institutos. O sea, yo realmente veo, ¿no?, de cómo se va a posicionar la universidad frente a los institutos, ¿no? Cuán bien se va a regular esas pasarelas, esas modalidades diferentes. Normalmente se ha pensado la universidad con una problemática, o sea, siempre ha habido como esa equivalencia que cuando uno habla de universidad, cuando uno piensa en educación superior, piensa en universidad. No, pero en realidad no es, ¿no? Hay un sistema de educación superior donde intervienen también los institutos. Y algunos llegan incluso a decir, yo no sé cómo se podría eso implementar, ¿no?, que debería haber como un sistema unificado de acreditación, ¿no?, que esté mirando el sistema en su conjunto, ¿no?, y no solamente las universidades, sino todas las modalidades de educación superior, de manera tal de darle coherencia al sistema, ¿no? Podría ser una opción, no sé cómo habría que implementarlo, ¿no? Yo estoy también, digamos, no es que la universidad deba orientarse únicamente al empleo, ¿no?, para nada, pero yo creo que se está perdiendo un poco ese componente cuando hay otras modalidades que vienen con mucha más agresividad y están capturando ese sentido que los jóvenes le dan a darle un contenido concreto a lo que han estudiado, ¿no? Y ese es un espacio que creo que no se debe perder, ¿no? Hay un instrumento que yo he empezado a valorar muchísimo más desde que empecé a mirar los sistemas de África, ¿no?, que están en otra problemática, ¿no? Ellos, y probablemente, digamos, ahí hay una posibilidad de innovar, ¿no?, en todo esto, ¿no?, porque su problema todavía no es la educación superior, su problema es la educación secundaria, ¿no? Entonces hay mucho de formación profesional, ¿no? Y hay un instrumento que es el Marco Nacional de Cualificaciones, que no sé qué tan bien o mal está desarrollado en los países, pero claro, tiene mucho sentido, ¿no? O sea, que se ponen de acuerdo autoridades, empleadores, académicos,
en cómo integrar la formación a la demanda laboral de los próximos tantos años, ¿no? De manera tal de que no se den esas distorsiones que se dan, ¿no? De creación de carreras que no tienen espacio en el mercado laboral, etcétera, ¿no? Ese instrumento que por ahí andaba como medio perdido en algunos países, me parece de absoluta relevancia ahora, ¿no? Digamos, es que los países empiecen a pensar en sus marcos nacionales de cualificaciones como un espacio de integración, ¿no? De la discusión de diferentes actores, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con lo que usted decía sobre la autonomía, ¿no? Incluso yo diría, y quizás es un poco polémico, ¿no? Controversial, como ya estamos terminando, ¿no? Pero yo creo que hay que pensar en la autonomía olvidándose de la reforma de Córdoba, ¿no? Yo creo que me parece que ya, ¿no? Ya el mundo cambió, grandes logros, vamos, los reconocemos, ¿no? Pero ya no hay que... Y por ejemplo, me parece interesante que acá no haya salido, yo lo he mencionado por primera vez, ¿no? Pero en otros lados era como que Córdoba, ¿no? Y para esto que usted mencionaba, creo que no ayuda mucho, ¿no? Y hay que ir hacia otro balance, efectivamente. Bien, una última pregunta. No sé, diciendo, dado su amplio bagaje, su experiencia, ¿no? en administración educativa, ¿no? Y yo era una pregunta muy simple, ¿no? Pero precisamente me ha surgido la cuestión a raíz de una nota que estuve leyendo ayer en la prensa de aquí, precisamente de Andalucía, ¿no? Y yo quería preguntarle si, como decía, dado su propia experiencia, ¿no? Uno de los problemas que yo veo particularmente aquí en España es el tema de la regular en exceso, la sobreregular, ¿no? O hiperregular todas las cuestiones. A mí me llamaba la atención, decía ayer leyendo dice, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Me llamaba la nomenclatura, ¿no? Entonces yo quería preguntarle si, en base a su propia experiencia, cree que la sobreregulación puede conducir al incumplimiento. ¿Es uno de los problemas ahora mismo en la universidad hispanoamericana o no cree que ese fenómeno ha llegado todavía? ¿O estamos faltos con la sobreregulación? Esa es la pregunta. Es una buena pregunta, ¿no? Depende, ¿no? Bueno, no sé, acá hay otros con más experiencia que yo en la mesa. Yo no he tenido tanto la experiencia porque no fui autoridad universitaria, ¿no? O sea, fui coordinador de programas, coordinador de la escuela de posgrado, de programas de doctorado, todo eso, pero no he sido autoridad universitaria. No me he enfrentado al regulador desde el lado de la universidad, ¿no? Pero tenía muchos amigos que me contaban sus sufrimientos, ¿no? Yo creo que el problema de más o menos regulación, yo creo que debe ser enfocado en para qué se necesita una u otra regulación, ¿no? Para mí es más ese tema, ¿no? Entonces, cuando el sistema era muy heterogéneo y uno no sabía qué era uno, o sea, a qué te estabas enfrentando, tenías que hacer un exceso, digamos, tenías que pedir un exceso de documentación, porque era casi como desde la partida de nacimiento de la universidad, porque no sabías, no sabías cómo habían sido creadas las universidades, ¿no? Si estás en un escenario de ese tipo, yo sí creo que tienes que, digamos, hacer más preguntas que si estás en un escenario donde ya hay una experiencia con las universidades, ya las universidades se conocen, hay confianza. En ese escenario yo creo que no se necesitaría tanta regulación, ¿no? Y podrías montarte sobre lo anterior. Yo incluso decía, un poco cuando yo estaba, si yo hubiera continuado en siendo autoridad, yo hubiera hecho que las universidades que ya se licenciaron y que por lo tanto ya
han mostrado su documentación y lo hicieron, digamos, con una suficiente documentación, ¿no? No deberían pasar por otro licenciamiento. Porque ya, ¿no? O sea, pero aquellas que más bien se licenciaron en una escala de 0 a 20 con 10.5, porque era el 70% del sistema en realidad, esas sí tendrían que dar otra prueba, digamos, de, ¿no? Entonces, para esas yo sí haría más regulación, ¿no? O mantendría una regulación fuerte. Para estas otras no. ¿No? Yo iría construyendo sobre la confianza, ¿no? Entonces ya no necesitas volver atrás, ¿no? Y si es que vas a crear un programa y la universidad ya está licenciada, ha sido acreditada anteriormente, yo pensaría en que hay que darle más confianza y por lo tanto bajar la regulación, ¿no? En esos casos, sin duda. El problema es cuando tienes un sistema universitario donde el 70% de las universidades, digamos, podríamos serlo, ¿no? Y ahí sí, digamos, es más complejo, ¿no? Pero hay muchos espacios de mejora, ¿no? Por ejemplo, nosotros, una de las cosas de las que a mí me gustó más, ¿no? De las cosas que hice y que se conoce menos, es en lo que es grados y títulos. Nosotros eliminamos la apostilla. No sé si tienen ese tema de la Haya, ¿no? Peleándonos con relaciones exteriores, no, te pedían como 50 papeles, no. Yo, como superintendente, lo único que le pido al estudiante es que me dé un código para entrar al sistema de la universidad en la que estudió. Entro al sistema de la universidad que estudió y veo que efectivamente es un estudiante real y existente, ya está. No tengo que pedir la apostilla de la Haya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pero para ese... Yo tuve a todas relaciones exteriores y todo el colegio de notarios, claro, porque efectivamente detrás de toda regulación también se crean puestos, posiciones, intereses, ¿no? Y hay que ir desmontando eso cuando sea necesario desmontarlo, ¿no? Yo, pensando ya en el futuro de próximos encuentros o de talleres que podamos hacer, bueno, yo me quedo con algo que yo creo que es fundamental, es que definamos unos criterios de consenso de qué es autonomía universitaria. Yo creo que esto nosotros en el memorando trabajaremos un poquito sobre esto para ir adelantando, y yo creo que esto bien merecería un encuentro, al menos de un día, de sentarse personas. Pero como tenemos aquí personas relevantes en el público, el conferenciante, el doctor Brunner y todo, yo meto ahí ahora, en esa definición de consenso de lo que es la autonomía universitaria, ¿qué diferencia o qué distorsión introduciría el que sea una financiación pública o que sea una financiación privada en lo que es un criterio realmente de lo que es la autonomía universitaria? ¿Qué nos podrían decir los...? Yo apelo a la experiencia. Una cosa muy gracias a ti por la presentación. No, respecto de esto, yo personalmente creo, y en la evidencia que hasta ahora existe, que la fuente de los recursos destinados a las instituciones no son necesariamente un elemento que haga una diferencia por sí sola en la autonomía, ¿no? Y uno mira a los países que tienen más tradición en sistemas mixtos de financiamiento con recursos estatales y no estatales, que en realidad en algún momento el colega que habló, por su nombre, de segundo, el que hizo la presentación sobre Gran Bretaña, y en un momento mostró una lámina de la OCDE con los recursos que ingresan a los sistemas como porcentaje del PIB, y era claro que los 5 primeros tenían sistemas mixtos. Ahí estaba Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Chile, estaría Colombia, o sea, países que tienen a veces más o menos la mitad de los recursos estatales y la mitad no estatal. Tienen regímenes de autonomía perfectamente razonables, con diferencias de un país a otro por sus tradiciones, su composición política, pero la verdad es que ahí no está. O sea, uno encuentra perversiones en sistemas con financiamiento estatal, tanto como lo puede encontrar en aquellos sistemas donde finalmente son los mercados los que movilizan una parte de los recursos.
y bien diseñado el sistema, efectivamente permite una perfecta coexistencia y más que eso, yo creo que además una absolutamente necesaria coexistencia. Ya no hay prácticamente un país que pueda por sí solo financiar estos sistemas nacionales que se vuelven cada vez más costosos. Uno mira incluso los países socialdemocráticos de estado de bienestar nórdicos y están buscando fuentes alternativas y generan estímulo para que sus instituciones salgan a vender, a atraer estudiantes extranjeros a los que les pueden cobrar más que a los propios nacionales, o que empiezan a cobrar en las maestrías para mantener la gratuidad solamente en el pregrado, ese tipo de cosas. Entonces a mí sí me parece que en realidad este es un tema central de discusión, sobre todo en América Latina, donde básicamente todos los países, salvo uno o dos, tenemos recursos mixtos, ¿no? De origen mixto. ¿Algo más? No, estoy de acuerdo. ¿Algún comentario para cerrar? Yo quería preguntarle algo, Martín, porque en la presentación estaba más referido a la gobernanza a nivel del sistema nacional, que me parece efectivamente un tema esencial. Respecto de ese, una pequeña pregunta y después otra pequeña pregunta para la siguiente. ¿Qué evaluación tienes después de la experiencia larga, tanto en tu propio país como en otro, respecto de las capacidades profesionales instaladas en los gobiernos para administrar por lo menos esa parte de la gobernanza? Es decir, desde estadística, información, diseño de política, procesamiento de conflictos. Realmente los ministerios de educación o de educación superior o de ciencia y tecnología o como se llaman en cada país, ¿cómo están hoy día desde ese punto de vista? Y lo otro, una especie de colofón respecto del gobierno de las universidades. Algo decía recién respecto de Córdoba, con lo cual yo concuerdo mucho, pero ahí nace toda una tradición de gobierno universitario que hoy día está muy tensionada, particularmente en las principales universidades estatales de la región. ¿Qué es lo que piensa en concreto respecto de esa parte de la herencia de Córdoba? A ver, en relación a las capacidades instaladas, yo creo que no se logró culminar una maduración, porque esto efectivamente, claro, ahí viene había este tema de quiénes evalúan, ¿no? Si tienen que ser pares o no pares, ¿no? Y habían, digamos, pares en el sentido de que gente del mundo universitario evalúe a instituciones del mundo universitario, o gente que no está en el mundo universitario se especializa en el tema y evalúa. En el Perú fue interesante porque la primera ronda, la primera etapa de la evaluación, por el tema del conflicto de interés, la gestión que antes que yo llegue, sacó una normativa que era que ninguna persona que trabaje en la superintendencia tiene que tener vínculos con universidades. Claro, me pareció fuerte, ¿no? Porque entonces si es que ninguna persona, y claro, yo entendía a mis colegas que decía, ha venido una persona que es un administrador, ¿no? Con experiencia tributaria, pero que no conoce, digamos, que es una universidad. Entonces yo fui un poco hacia los modelos mixtos. Entonces, cambié esa norma y dije que sí se permitía que trabajen en la superintendencia personas del mundo universitario, solo que no pueden regular la universidad en la que trabajan. Y ahí se fue armando un equipito mixto, ¿no? de personas, pero que yo creo que no logró que madure del todo, ¿no? Creo que hay una expertise en algunas organizaciones privadas, ¿no? Que hacen acreditación, que eventualmente podrían ser parte de una iniciativa pública, ¿no? Pero nosotros tuvimos muchos problemas para conseguir el personal, ¿no? O sea, yo creo que era el gran problema, ¿no? Que hubo, y quizás por eso algo que yo estaba de acuerdo, ¿no? Había mucha concentración en procesos burocráticos, claro, porque no conocían otros, ¿no? No tenían la experiencia de gestión universitaria. Luego fue reequilibrándose y fuimos
introduciendo más experiencia. Hubo gente digamos, del equipo que, por ejemplo, trabajó conmigo, algunos han ido ya a estudiar sus maestrías, ¿no? Pero, claro, recién. Quisiera intervenir como una supervisora. Claro, una universidad supervisora. ahí está, listo. Muy poca experiencia. Sí. Son gente que recién está haciendo la maestría. Sí. ¿Cómo podría evaluar programas de maestría? Claro. Y trabajando en universidades de la competencia a la que uno le tiene que entregar todos sus planes. Claro. De otras, claro. Y eran jóvenes que, bueno, jefe de práctica podría ir a contratarlos, ¿no? Entonces, eso se lo dije al superintendente que, bueno, Benjamín Martí Correa. Después, claro. Que antes de la que está ahora, pero era gente sin experiencia, ni académica, claro, ni de ningún tipo, para poder compartirle uno todos sus planes, siendo ellos que trabajan en universidades privadas con fines de lucro del Grupo Laureate. No digo el nombre, pero ya sabrás quiénes son. Entonces, sí me hicieron caso, porque uno no puede, es un poco violento para uno entregarle a la competencia todo, ¿no? Cuando trabajan ellos en la superintendencia, pero dan clases en la competencia en las noches. Claro, ese es efectivamente es un tema que tenía que ver con 63 años, claro, pero al mismo tiempo ese fue un problema de sí, sin duda. Ahora, igual siempre pues había líderes de equipo que sí tenían maestría, ¿no? Eso sí. Pero claro, ahí se decidió, claro, digamos, si continuábamos con los profesionales que no tenían ninguna vinculación con el mundo universitario, se hubiera generado otro tipo de problema, ¿no? Y era que no entendían, ¿no?, de qué se trataba una universidad, ¿no? Entonces fuimos hacia un modelo mixto que tuvo algunos problemas, sin duda, pero que en realidad como equipo de especialistas en la región yo no creo que haya una maduración, ¿no? O sea, a mí me parecería que eso, por ejemplo, es otro espacio, digamos, de trabajo de organizaciones como esta, ¿no? De la creación de especialistas, claro, no tan pegado a la reglamentación misma, a la burocracia, ¿no? Sino con perspectiva de universidad, que entiendan la complejidad del proceso de gestión universitaria, ¿no? Y todo eso. Y en relación al gobierno de las universidades, bueno, ahí yo no he tenido tanta experiencia, bueno, Carlos podría hablar un poco más, pero a ver, la ley universitaria peruana creó el voto, ¿cómo se llama? El voto universal, ¿no? Y uno mira el resultado de eso y digamos que no es necesariamente una buena medida, ¿no? Todo depende mucho de los contextos, ¿no? Claro, es bien difícil una norma que busque regular diferentes contextos, ¿no? Y fue una norma que, por ejemplo, le puso mucho énfasis al tema de la certificación, lo cual, claro, no tienes otro mecanismo objetivo para diferenciar un buen rector o una buena rectora de otro, ¿no? Tiene su experiencia, pero también sus estudios, ¿no? Pero muchas universidades ahora tienen rectores, rectoras que vienen de universidades que luego se cerraron, ¿no? O sea, que tuvieron sus doctorados un poco express, ¿no? Ese es otro problema, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no sé, yo no iría por una norma que los ponga a todos en el mismo lugar, ¿no? O sea, no me parece que eso ha tenido buen resultado, ¿no? Bien, como estamos sobre la hora, muchas gracias a todos, muchas gracias a Martín por la presentación.